Bueno, arranquemos con una imagen que resulta casi imposible de procesar para la mente moderna. Hay que visualizar el imperio más grande, sistemático y despiadado del mundo antiguo. O sea, Roma. Estamos hablando de legiones de infantería pesada que aplastaban naciones enteras sin pestañear. Ujú. Y de emperadores que exigían ser adorados como deidades vivientes. Exacto. Un sistema militar, económico y político absolutamente inquebrantable. Y ahora, frente a esa maquinaria aplastante, imaginemos un mensaje. Un mensaje, sí. Un mensaje tan subversivo, tan revolucionario, que actúa como una especie de código maestro diseñado específicamente para hackear e infiltrarse en el núcleo mismo de ese imperio. Y el detalle que rompe todos los esquemas, digamos, es que este hackeo no se ejecuta con espadas de hierro, ni con ejércitos ocultos. Claro, se ejecuta con palabras, palabras silenciosas escritas con tinta en un simple pergamino de cuero. Es una imagen visualmente abrumadora, sin duda, un contraste total y absoluto. Sí, totalmente. Porque por un lado tenemos el pináculo del poder terrenal absoluto, cimentado en la brutalidad y el control. Y por el otro, esta fuerza espiritual, aparentemente invisible y frágil, pero imparable, que estaba a punto de reescribir por completo la historia de la civilización humana, desde adentro hacia afuera. Ok, vamos a desempacar esto porque el objetivo de nuestra inmersión profunda hoy es sumergirnos en la anatomía de este código original. Vamos a analizar el texto griego del primer capítulo de la Carta a los Romanos. Y lo vamos a hacer de una forma muy didáctica, casi como si estuviéramos proyectando en nuestra mente una serie de diapositivas de altísima resolución. Me encanta la idea de las diapositivas. Para entender el mecanismo palabra por palabra, queremos darle un sentido teológico profundo, entender cómo operaba en esa época y descubrir por qué sigue tocando el corazón humano con la misma urgencia hoy. Ujú. Pero, para entender el impacto de un código que transformó un imperio, primero tenemos que mirar la primera diapositiva y detenernos a examinar al hacker, al mensajero. Porque surge una duda monumental, claro. ¿Quién se atreve a presentarse ante la capital del mundo asumiendo la autoridad para entregar este nivel de información? Esa es la pregunta fundamental que abre todo el escenario. En el texto original, el autor es Pablo, y un detalle fascinante de entrada es que su nombre gentil, Paulus, significa literalmente pequeño. Pequeño, wow. Sí, y desde la primera línea este autor no se presenta exhibiendo credenciales académicas, ni riqueza, ni títulos de grandeza humana. En lugar de eso, elige usar dos términos griegos para definirse que redefinen radicalmente su identidad. Y el primer término de esa primera diapositiva que usa para describirse a sí mismo es doulos. Así es. Un momento, detengámonos ahí. Porque si alguien está intentando lanzar un mensaje global para conquistar la capital del mundo, iniciar la campaña de marketing llamándose a sí mismo sirviente o esclavo, parece una estrategia terrible. Totalmente. ¿Por qué empezar desde el fondo absoluto de la escala social? Lo fascinante aquí es que doulos va mucho más allá de un simple sirviente o un empleado doméstico. En la estructura social grecorromana, un doulos era el término más abyecto y humilde posible. O sea, lo más bajo de lo bajo. Exactamente. Describía a un esclavo que había nacido en esa condición, alguien que no tenía absolutamente ningún derecho legal, ninguna propiedad, ni siquiera sobre su propia vida. Indica a alguien cuya voluntad ha sido total y completamente absorbida por la dulce voluntad de su maestro. Existía únicamente para ejecutar los deseos de otro. Así es. Y la paradoja magistral es que justo después de usar este término de sumisión extrema, utiliza la palabra apóstolos. Claro, y un apóstolos está en el extremo opuesto del espectro, ¿verdad? Es un enviado de alto rango. Exacto. No era un simple mensajero o un cartero. Un apóstolos era un embajador oficial enviado en una comisión directa por una autoridad superior y portaba las credenciales de quien lo envía. En este contexto, credenciales en forma de milagros y autoridad espiritual. Es decir, la dinámica es fascinante. Es como si, pensando en el mundo corporativo moderno, el director ejecutivo de la multinacional más poderosa del planeta convocara una conferencia de prensa mundial. Pero al tomar el micrófono, lo primero que dice es algo como: soy el empleado de menor rango, no soy dueño de mi tiempo, mi vida le pertenece a alguien más. Tal cual. Y solo después de establecer esa sumisión total, revela que tiene el poder de veto sobre toda la compañía. Pero, ¿cómo funciona esa psicología?
¿Por qué la sumisión le da autoridad? Teológicamente, la libertad real y la autoridad inquebrantable de este mensajero provienen precisamente de esa rendición absoluta. En la mente del autor, su voluntad estaba antes atada a un amo destructivo y tiránico, o sea, su propio orgullo y el pecado. Claro, unas cadenas invisibles. Y al romper esas cadenas, fusiona su voluntad de manera voluntaria con un maestro eterno, el Creador mismo. Es esa pérdida de la voluntad propia, al ser absorbida por la voluntad divina, lo que le otorga la inmunidad diplomática. La autoridad de un embajador cósmico. Exactamente. No está hablando por sí mismo, no tiene agenda propia. Habla con el peso y el respaldo del Rey del universo. Esa fusión de voluntades cambia toda la perspectiva. Y si pasamos a la segunda diapositiva mental, esto se conecta con otro término que usa inmediatamente después, que es aforizó. Aforizó. Se describe como alguien que ha sido separado o marcado con límites exclusivos, básicamente extraído del sistema normal de la sociedad para aportar algo muy específico. Y ese algo, el archivo central de este código, lo llama el Evangelion. El Evangelio. Ahora, hoy en día, para quien nos escucha, la palabra evangelio suena inmediatamente a religión, a iglesias, a vitrales. Pero si este es un mensaje dirigido a la Roma secular del primer siglo, supongo que la palabra no tenía ese tono religioso en las calles. En absoluto. Y ese es uno de los descubrimientos más impactantes al estudiar el contexto. Para el ciudadano romano común, la palabra evangelium no tenía nada que ver con teología judía. ¿Ah, no? No, era un término intensamente político y secular. El Imperio Romano utilizaba evangelion para anunciar por decreto imperial noticias de inmenso gozo público. Por ejemplo, cuando se anunciaba el nacimiento de un heredero al trono. O el cumpleaños del César, me imagino. Exacto. O cuando las legiones conquistaban un nuevo territorio. Los heraldos gritaban el evangelion en las plazas. Entonces, usar esa palabra exacta frente a las narices del emperador romano es básicamente alta traición. Es un golpe de estado intelectual. Absolutamente. Es una polémica brillante. El culto imperial exigía que el César fuera adorado como el salvador del mundo, como el que traía la paz. Al decir tengo un evangelion que compartir, el autor está diciendo algo radical. Está diciendo que las verdaderas noticias de victoria no vienen de Roma. Exacto. Aquí está el verdadero decreto de paz universal. Y adivinen qué, no se trata del César. ¡Wow! Sabiendo que el mensajero porta credenciales cósmicas y un decreto que desafía al imperio mismo, la pregunta natural para nuestra tercera diapositiva es, ¿de quién trata exactamente este decreto? Porque el texto no habla de una nueva filosofía moral. No, habla de una persona. Exacto, de Cristo. Y la forma en que describe la arquitectura de esta figura central utiliza dos verbos que parecen contradecirse. Ginomai y orizo. Así es. Y aquí entramos en la ingeniería fina del mensaje. El texto presenta una fusión de dos naturalezas operando en un solo individuo. Primero usa el verbo ginomai, que significa ser hecho o llegar a existir en un estado. Se refiere al linaje físico, indicando que esta figura descendió de la semilla del rey David. Es la asunción voluntaria de la fragilidad humana, el hardware físico de carne y hueso, sujeto a todas nuestras limitaciones. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque luego entra el segundo verbo, orizo, que entiendo significa declarar o determinar los límites de algo, instalar en un rango. ¿Sí? Si trato de visualizar cómo operan estos dos conceptos juntos, pienso en un rey de la antigüedad. Un rey que nace con sangre real, tiene el derecho al trono desde su primer respiro. Sin embargo, su coronación pública, el momento en que se le pone la corona frente a las multitudes y las trompetas suenan, no es el momento en que se convierte en rey, Claro que no. sino el momento en que se declara y se demuestra su majestad ante el mundo entero. Es esa la función de Horizon en este texto al hablar de la resurrección. Es una analogía muy precisa. Históricamente ha habido mucha confusión, asumiendo que la resurrección fue el evento que, digamos, convirtió a Cristo en una figura divina. Que lo hizo Dios en ese momento. Exacto, pero el griego orizo rechaza esa idea. La resurrección no produjo su deidad. Fue la demostración pública, innegable y gloriosa ante toda la humanidad de su rango divino eterno.
Fue el sello de autenticidad que validaba esa asombrosa fusión. La debilidad extrema de la humanidad, el Ginomai. Atravesada y superada por el poder indestructible de la divinidad, el Orizo. Es profundo. Y pasemos a la cuarta diapositiva, porque el objetivo de transmitir toda esta información no es simplemente llenar la cabeza de la gente con datos teológicos, ¿verdad? Para nada. El texto indica que este mensaje busca producir algo muy específico. Una obediencia que brota de la fe, dirigida a los kleitoi agioi, que se traduce como los santos llamados. Y aquí hay otro concepto que requiere limpieza en la mente moderna. La palabra santo. Sí. Cuando escuchamos agios, la imaginación suele volar hacia pinturas medievales, figuras levitando con un aura dorada alrededor de la cabeza, totalmente desconectados de la realidad práctica. Y ese es un peso cultural inmenso que debemos quitarle a la palabra. Agios no tiene que ver con un estado místico inalcanzable. Literalmente significa ser extraído de lo profano, apartado del uso común. ¿Cómo lo visualizaríamos? Imagina un mercado antiguo, lleno de vasijas de barro que se usan para todo tipo de propósitos mundanos. Tomar una de esas vasijas, comprarla, sacarla del bullicio del mercado y reservarla en un santuario para el uso exclusivo del Espíritu Santo. Eso es ser agios. Es un cambio de estatus absoluto, no por el valor intrínseco de la vasija, sino por las manos que ahora la sostienen. Exactamente. Y comprender ese estatus altera completamente el motor de la conducta humana. Fíjate que la obediencia que el Imperio Romano exigía se basaba en el miedo a la espada, en la coacción. Claro, te obedezco para que no me mates. Sí, pero la obediencia que busca este código brota orgánicamente de la fe. Cuando alguien internaliza que ha sido rescatado, comprado a un precio altísimo y apartado por amor, la obediencia deja de ser una obligación aplastante y se convierte en una respuesta de gratitud. Ahora, plantear un rescate de esta magnitud suena hermoso en teoría. Pero vamos a la quinta diapositiva. Para ejecutar una infiltración tan masiva en la psique humana y en el epicentro del poder militar de la época, se requiere una fuerza descomunal, un motor de energía. Y ese motor es el dunamis. El pergamino revela que el motor de este mensaje es el dunamis, el poder. Pero aquí hay una trampa de traducción muy recurrente. Es casi imposible no escuchar la palabra dunamis y pensar inmediatamente en la palabra dinamita. Es un error anacrónico monumental. Es cierto que la palabra dinamita deriva de la raíz griega dunamis, pero los griegos y romanos del primer siglo no tenían la menor idea de lo que era la pólvora ni los saltos explosivos. Obvio. Por lo tanto, inyectarle al texto bíblico la idea de una explosión química destructiva es corromper el significado original por completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si no es pólvora, si no es una onda expansiva que vuela edificios por los aires y deja cráteres humeantes, ¿cómo deberíamos visualizar la energía de este dunamis? Dynamis en la mentalidad griega denotaba una capacidad inherente, una energía omnipotente, una fuerza vital que opera de manera sumamente eficaz para lograr un propósito de salvación. No es una fuerza caótica, es una fuerza que habilita, que restaura y que trae vida. Si tratamos de proyectar eso visualmente en nuestra mente, en lugar de imaginar una detonación violenta que deja ruinas a su paso, sería mucho más fiel imaginar un río inmenso e imparable de energía dorada fluyendo por las calles rígidas, deprimientes y oscuras de una ciudad antigua en decadencia. Me gusta esa imagen. Y a medida que esa corriente avanza, no derriba los edificios, sino que repara las estructuras fracturadas. Hace que brote vegetación y flores hermosas de entre los adoquines de piedra, revitalizando todo lo que toca. Es un poder que rehabilita, no que aniquila. Esa es la imagen teológica correcta. Es un poder orgánico y vivificante. Y pasemos a la sexta diapositiva, porque la razón por la que ese dunamis es tan transformador es porque es el vehículo que revela la dika y suné, que traducimos comúnmente como justicia. Así es. Y aquí nuevamente, el código hackea al sistema filosófico de la época. Para la mente griega clásica, digamos de un Platón o un Aristóteles, la justicia era el equilibrio social estricto. Darle a cada individuo exactamente lo que sus méritos dictaban, ni más ni menos. Tal cual. Pero el texto presenta una justicia que rompe ese paradigma. Es una justicia regalada,
una condición de rectitud y perfección moral que no se alcanza por el esfuerzo humano. El Creador lo otorga como un regalo absoluto, recibida enteramente ec pisteos, a partir de la fe. Esa diferencia entre la justicia como un estándar que te aplasta y la justicia como un regalo que te envuelve es gigantesca. Me hace pensar en la crisis histórica que atravesó el reformador Martín Lutero. La historia dice que él en su monasterio llegó a odiar profundamente la palabra justicia. La odiaba con todo su ser, sí, porque la entendía bajo el paradigma filosófico clásico. Lutero miraba la justicia de Dios como un estándar de perfección inalcanzable, un espejo implacable que solo reflejaba sus propios defectos y lo condenaba al terror constante. Un peso insoportable para la conciencia. Pero su gran despertar, el momento en que la historia europea dio un giro espectacular, fue cuando comprendió el griego original de este texto. Entendió que la dikaiosune de la que habla el mensaje no es el atributo mediante el cual Dios castiga al pecador, sino la rectitud perfecta que Dios le presta. Que le imputa. Que le viste para que pueda estar en su presencia sin ser consumido. Es la hermosa imagen de las cortinas del lino blanco del antiguo tabernáculo. Por un lado, esa blancura perfecta representaba un estándar divino que mantenía a la humanidad fuera, indicando, aquí no puede entrar la imperfección. Una barrera. Pero a través de este mensaje, esa misma justicia perfecta se convierte en el lino que envuelve a la persona, cubriéndola y manteniéndola dentro. Ahora, esto nos obliga a mirar nuestra séptima diapositiva y hacernos una pregunta incómoda. A ver. Si se ofrece de manera gratuita un regalo tan deslumbrante de justicia, vida y rehabilitación, ¿por qué es tan urgentemente necesario? Claro. O sea, ¿de qué nos estamos salvando exactamente? Y esto nos lleva a analizar la falla crítica en el hardware humano. El texto enciende una alerta roja perturbadora utilizando la palabra orge, comúnmente traducida como la ira divina. Y aquí es absolutamente imperativo desmitificar el concepto de la ira divina. Sí. En el imaginario popular moderno, tendemos a proyectar nuestras propias debilidades emocionales hacia el Creador. Imaginamos a una deidad volátil perdiendo los estribos en un berrinche emocional porque las cosas no salieron como quería. Como un dios griego enojado lanzando rayos. Exacto. Pero orge en el griego bíblico no describe a un ataque de cólera irracional, describe un antagonismo asentado, un aborrecimiento orgánico, firme, necesario y profundamente santo contra el virus del pecado. Contra todo lo que corrompe su creación. ¿Sí? Un Dios que es perfectamente bueno y que ama infinitamente su diseño, tiene la obligación moral de odiar orgánicamente lo que destroza a la humanidad. Y la gravedad del asunto es cómo responde la humanidad a esa realidad. El texto dice que el ser humano reprimió activamente la verdad. Usa el verbo katecho. El texto argumenta que el universo físico actúa como un holograma inmenso. Una pantalla gigante. ¿Sí? Una pantalla de altísima resolución que proyecta sin cesar la teotes, los atributos invisibles, el poder y la majestad innegable del diseñador. Es una afirmación categórica para el corazón humano. Piensa en cada estrella pulsante, en cada galaxia en espiral, en la complejidad matemática de una sola célula humana. O en el ciclo del agua. Exacto. Todo el entramado de la realidad física está gritando constantemente la firma y el genio del programador. Y el texto concluye que frente a este nivel abrumador de evidencia, la humanidad queda anapologetos. Literalmente, sin apología. Sin defensa alguna, cero excusas ante el tribunal cósmico. Si conectamos esto con la novena diapositiva y la psicología humana, las consecuencias de esa negación son aterradoras. La humanidad entra en lo que podríamos llamar el peor intercambio comercial en el mercado de la historia del pensamiento. Una tragedia intelectual. El texto dice que, al apagar la gratitud, sus razonamientos se volvieron matayó. Inútiles, sin éxito, vacíos, girando en el aire sin engranar con la realidad. Y aquí la ironía del texto griego es punzante. Creían ser la cúspide de la evolución intelectual. Se jactaban de ser sofos, sabios e ilustrados. Pero al desconectarse de la fuente de la verdad, cayeron en el moraino. Si conectamos esto con el panorama general, es una caída brutal. Y esa es una palabra fuerte. Moraino significa literalmente volverse estúpido, perder el juicio. De ahí viene la palabra morón en muchos idiomas modernos, ¿verdad? Así es. Y esa degradación intelectual culmina en un acto específico, el alayazo,
Un intercambio trágico y grotesco. Tomaron la gloria majestuosa del Dios incorruptible y la cambiaron. La desecharon. La canjearon por réplicas, por píxeles muertos, por imágenes de hombres corruptibles, bestias y madera podrida. Es que, cuando uno lo piensa con una analogía contemporánea, la degradación es absurda. Es como si a alguien le regalaran la supercomputadora cuántica más avanzada jamás construida, capaz de resolver los misterios genéticos y mapear el universo. El usuario recibe la caja, la abre, y en lugar de encender la máquina, maravillarse con su capacidad y sentir reverencia por la mente de los ingenieros que la crearon, Decide tirar la computadora a la basura. Sí, y luego toma la caja de cartón humedecida en la que venía empacada. La pone sobre un pedestal en su sala, se arrodilla ante ella y le compone canciones de adoración. Uno no sabe si reír por lo absurdo de la escena o entristecerse profundamente al ver cómo una mente diseñada para procesar lo trascendente se marchita de esa manera. Totalmente. Cuando el corazón humano desconecta el cable del reconocimiento y la gratitud hacia su creador, el hardware interno se descalibra por completo. Los circuitos de la razón simplemente se queman. Trayendo una época de oscuridad intelectual profunda. Sí, la máquina entera pierde su propósito original y comienza a adorar y someterse a cosas que son infinitamente inferiores a ella misma. La humanidad fue diseñada para gobernar sobre la creación bajo la autoridad de Dios y termina esclavizada por pedazos de madera tallada. O, en términos modernos, esclavizada por ideologías, dinero, estatus. Exacto. Y esto nos empuja hacia la 10ª y última diapositiva, hacia el borde del abismo en nuestro análisis. Si la humanidad insiste fervientemente en adorar esa caja de cartón, si exige tenazmente su autonomía total, exigiendo rechazar el conocimiento del diseñador, ¿cuál es el veredicto final? ¿Cuál es la respuesta del Creador frente a esta rebelión? ¿Envía fuego del cielo de inmediato para aniquilarlos? La palabra que usa el texto es paradidomi. Y creo que encierra el concepto más escalofriante de todo este código. Sin lugar a dudas. Paradidomi significa entregar, ceder el control, soltar las riendas o quitar los frenos de un vehículo, abandonados a la entropía. La escena es aterradora precisamente por la pasividad de la acción divina. Dios no los destruye activamente con fuego en ese momento. No, el juicio más severo, la manifestación más profunda de la ira de Dios en el tiempo presente, no es una intervención destructiva. Es el simple, silencioso y doloroso acto de concederle a la humanidad exactamente lo que tanto exigía. Hay que hacer una pausa empática aquí, porque esto golpea con fuerza al corazón humano. Pensar que el castigo supremo no es un rayo que desciende de las nubes. El castigo supremo es que el creador del universo de un paso atrás retire sus manos y con tristeza diga: hágase tu voluntad. ¿Querías estar solo? Te dejo solo para que experimentes el peso total de tu autonomía. Esto plantea una pregunta importante y revela un perfil teológico de altísima profundidad sobre cómo opera la justicia. El texto dice que la humanidad decidió poner a Dios a prueba. Usaron el verbo dokimasu, que era el proceso de probar metales para ver si eran auténticos. Sometieron a Dios a su escrutinio. Exacto. La mente humana lo sometió a su propio juicio arrogante. Y al concluir que Dios no encajaba con sus deseos, lo reprobaron y lo descartaron. ¿Y cuál es la respuesta del universo ante esto? Es una justicia poética, pero desgarradora. Como reprobaron a Dios, son entregados a un adokimonanon. ¿Una mente reprobada? Una mente que fue puesta a prueba, no pasó el estándar y perdió por completo su capacidad fundamental para procesar la verdad o distinguir el bien del mal. Una mente en ruinas, sin frenos. Y el resultado de esa mente desprovista de frenos es la lista aterradora de 21 vicios que disuelven la estructura social y humana. Una desviación del orden natural que el texto griego llama planeo. Es la entropía moral en su máxima expresión. Sin el soporte estabilizador de esa justicia regalada, y sin la fuerza vital operando internamente, la estructura humana colapsa sobre su propio peso. Aplastada por la gravedad de sus propias decisiones libres. Bueno, ha sido un recorrido brutal, un recuento poderoso de estas diapositivas. Empezamos viendo la asombrosa arquitectura de un embajador cuya voluntad fue absorbida, el dulos. Vimos cómo esa debilidad física fue coronada en gloria eterna, el orizó.
Contemplamos la belleza incalculable de una energía vital, el dunamis, Que no destruye, sino que rehabilita, claro. fluyendo para otorgarnos una justicia perfecta y regalada, la Dikaiosune. Y luego, contrastamos todo eso con la tragedia profunda de una mente que intercambia la verdad por una mentira, el Ayaso. Sofocando la verdad. Exacto. Y que finalmente pierde los frenos cuando el creador suelta las riendas, el paradidomi. Es un análisis que diagnostica la enfermedad humana con una precisión quirúrgica asombrosa. Y el milagro de este código maestro es que expone la herida de la psique humana, no para dejarnos sangrar, sino para prepararnos para aplicar el único remedio capaz de curarla. Y esto nos invita a una reflexión profunda, para dejar un pensamiento final provocativo en quien nos escucha hoy. Si el universo entero en el que habitamos es una pantalla de alta resolución que proyecta constantemente la innegable firma de su diseñador, la Diotez, ¿qué señales evidentes podríamos estar ignorando hoy mismo? Es una pregunta que nos confronta a todos. ¿Qué verdades gigantescas, qué llamados profundos podríamos estar reprimiendo bajo la excusa conveniente de nuestra supuesta sabiduría moderna? Queda la invitación abierta. El paso más valiente hacia la verdadera libertad quizá consista en soltar de una vez por todas esa caja de cartón